Como estudiantes de la Universidad Yacambú, sede Barquisimeto, a continuación se presenta la exposición de varios tópicos de la cátedra Derecho Civil Persona. El equipo está conformado por Maribel Guillén, Ismenia Muñoz, Cleidy Castillo, Judy Escalón. El primer tema a tratar se refiere al nombre civil y sede jurídica de las personas naturales. Definición de persona. Individuo o entidad que sin tener existencia individual física está sujeta a derechos y obligaciones. Puede ser sujeto activo o pasivo en una relación jurídica. La persona es la protagonista de las situaciones jurídicas porque es el sujeto de la relación o situación de derecho. La persona natural es la persona por excelencia, es el ser en razón del cual existe el derecho. Desde el punto de vista jurídico, el nombre de pila se compone de dos elementos esenciales: prenombre, nombre propio o nombre de pila, y apellido. Aunque para algunos el apellido sea de mayor valor, lo cierto es que ambos elementos son idénticos en importancia, pues solo la unión de ambos logran la óptima individualización del sujeto. El prenombre o nombre de pila es la palabra que suele identificar a un miembro de la misma familia. ¿Okay? La determinación del nombre de pila, el nombre del recién nacido se lo impone generalmente el presentante. En cambio, la determinación del apellido viene dada por la ley. Específicamente, se encuentran tipificados desde el artículo 235 al 239. El artículo 235 del Código Civil establece que el primer apellido del padre y de la madre forman en ese mismo orden los apellidos del hijo. En cambio, el artículo 238 del Código Civil establece que si la filiación solo se ha determinado con respecto a uno de los progenitores, el hijo tiene el derecho de llevar los apellidos de éste. Si el progenitor tuviere un solo apellido, el hijo tendrá derecho a repetirlo. El artículo 239 del Código Civil dice que los hijos cuya filiación no esté establecida figurarán en las partidas de nacimiento con dos apellidos que escogerá el funcionario del Estado civil, quien al hacerlo cuidará de no lesionar intereses legítimos de terceros. Nombre propio o de pila. Si bien el nombre, dado su carácter de orden público, se considera en principio inmutable, para ello existen las características del nombre civil. La primera de ellas interesa al orden público. Es necesario, indisponible e imprescriptible. Es objeto de derecho absoluto. Es un derecho extrapatrimonial y es inherente a la persona. En relación al cambio de apellido, cabe mencionar que este se realiza por dos vías: vía principal y por vía de consecuencia. Por vía principal, antiguamente se indicaba, al igual que con el nombre de pila, que se le permitía a los extranjeros cuya ley lo autorizaba, pero según indicamos, eso cambió con la ley especial de la materia. Por lo que el cambio de apellido por vía principal, en principio, no es procedente, dado el carácter de orden público. Bien, sin embargo, la consideración hecha por la dignidad de la persona es perfectamente aplicable al apellido, siempre y cuando esto pueda afectar con una sola palabra a la persona, o sea, una palabra que sea denigrante. Por vía de consecuencia, tiene lugar con ocasión de un acto jurídico o decisión judicial que modifica la filiación. Esto se hace mediante un reconocimiento voluntario o el establecimiento judicial de la filiación. ¿Ok? Uno de ellos es la adopción,
tipificado en el artículo 502 de la LOGNA. Igualmente, desconocimiento del hijo matrimonial. También se da el caso por nulidad o impunidad del reconocimiento de un hijo extramatrimonial o por la nulidad de la adopción. Cabe destacar desde el punto de vista del cambio del nombre civil que excepcionalmente puede acontecer que uno de los elementos por sí solo, que viene a ser nombre de pila o el apellido, no se presente como vergonzoso para el portador, pero la unión de ambos elementos conjugue una expresión que vulnere la dignidad de la persona. En este caso, se debe hacer esta modificación por vía excepcional, ¿ok? Para el nombre civil. Identificación e importancia. La identificación de la persona es la prueba que lo va a identificar, valga la redundancia, para que sea titular de determinados derechos y obligaciones. Es importante destacar que para evitar usurpación de identidad, para saber a quién se le atribuye la titularidad de un deber o un derecho determinado, es que toda persona debe tener una identificación. ¿Okay? ¿Cuáles serían esas pruebas de la identificación? Bueno, para el venezolano, la primera es la cédula de identidad. Y cuando se está fuera del país sería el pasaporte. El sistema de la ley del registro civil también establece como identificación la cédula de identidad, la cédula de inscripción electoral, el pasaporte, libreta militar, huella dactilar, reconocimiento por testigos, partida de nacimiento, entre otros. Esos serían los documentos de identidad según lo establecido en la ley del registro civil. Sede jurídica de la persona natural. La sede jurídica es otro de los atributos de la persona que la individualiza o distingue desde el punto de vista territorial o espacial. Un sujeto en función de este atributo es diferenciado o precisado por su pertenencia a cierta jurisdicción territorial. Por tanto que la sede jurídica es el lugar en el que el derecho considera ubicada a una persona para ciertos efectos jurídicos. Su presunta ubicación en un punto territorial o geográfico supone la conexión del sujeto a un sitio determinado. Importancia. La sede jurídica configura un atributo individualizador a nivel territorial o espacial. Esto quiere decir que cuando sea jurídicamente relevante vincular a una persona a un punto de referencia geográfico, la ley toma en cuenta el nexo del sujeto al territorio para concederle efectos jurídicos. Domicilio. Cada rama del derecho ha utilizado el concepto con carácter particular en función de sus fines, confundiéndose a veces con residencia. Etimológicamente, domicilio proviene de la palabra domus y significa el lugar en que se tiene la casa. Clases de domicilio. Se encuentra el domicilio general, domicilio voluntario, domicilio legal, especiales que se subdivide en de elecciones y conyugal. El domicilio general se refiere, como su nombre lo indica, se rige la generalidad o la mayoría de las relaciones jurídicas en tanto no encuentre aplicación un domicilio especial. El voluntario, en nuestro derecho, viene determinado por el citado artículo 27 del Código Civil, que establece que el domicilio de una persona se halla en el lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios e intereses. Al referirse la ley al asiento principal de los negocios e intereses, debe concluirse que cada persona no tiene sino un domicilio, aunque tenga varios asientos. El domicilio legal
es el que impone la ley a determinadas personas. Se traduce así en el derecho venezolano en la principal sede jurídica que el orden legal establece con respecto a los incapaces absolutos. Sin embargo, en cuanto a los incapaces relativos, por su parte, tiene un domicilio general voluntario porque tienen el libre gobierno de su persona. Nos referimos a domicilio legal porque es la ley quien impone los incapaces absolutos un domicilio. Domicilios especiales presentan importancia respecto a la determinación de la competencia judicial en casos particulares. Estos son el domicilio de elección y el domicilio conyugal. El domicilio de elección o domicilio contractual se establece en el artículo 32 del Código Civil, que menciona que se puede elegir un domicilio especial para ciertos asuntos o actos. Esta elección debe constar por escrito. El domicilio especial se refiere a aquel que seleccionan las partes para la ejecución de un negocio jurídico contractual y se sustenta en el principio de la autonomía de la voluntad. El domicilio conyugal determina la competencia judicial respecto a los asuntos que tengan que ver con el vínculo matrimonial. Dentro de ellos podemos mencionar el divorcio, la separación de cuerpos y bienes, la nulidad de matrimonio, autorización para alejarse del hogar en común, la autorización para efectuar actos de disposición en los casos de imposibilidad del otro cónyuge, entre otros. La residencia es el lugar donde vive habitualmente una persona. El artículo 31 del Código Civil establece que la residencia se hace las veces de domicilio respecto a las personas que no tienen conocido en otra parte. Es decir, que la residencia vendría a ser el lugar donde normalmente habita una persona. La residencia tiene cierta estabilidad, ya que se refiere al lugar donde se encuentra la persona, donde pernocta y no cambia con cualquier alejamiento temporal de la misma. En cambio, el paradero es el lugar en el que se encuentra una persona natural en un momento determinado. Su característica fundamental es de carácter pasajero temporal. Por eso se le dice paradero. Y no tiene importancia jurídica, porque como sede jurídica no tiene relevancia. Continuando con la temática, mi nombre es Judy Escalona. Les voy a hablar un poco sobre la mayoridad. Vamos a comenzar dándoles el concepto del mismo, que no es más que la situación que viven las personas que han alcanzado la edad determinada por la ley, de manera general y abstracta, a los fines de atribuirle, por vía de la presunción legal, la plenitud de su capacidad de obrar, cesando a su vez del sometimiento a otra persona. Es decir, que termina la tutela de aquellos menores de edad. En nuestro Código Régimen General de la Mayoridad. La llegada a la mayoría de edad significa un cambio de estado civil. Se deja el estado civil de menor y se adquiere otro que se caracteriza por el libre gobierno de la persona. Se sale de la patria potestad y la tutela por la plena capacidad de obrar y se es capaz para todos los actos de la vida civil, para responder por los propios actos y por los propios bienes. Este régimen se fundamenta en dos principios. El primero es el libre gobierno de la persona. El mayor de edad, en principio, no está bajo la potestad de nadie y nadie tiene sobre él poderes de guarda ni de corrección. Si en determinados casos requiere el consentimiento de otro para realizar actos relativos a su persona, es solo porque aquel tiene un interés legítimo en el acto.
Esa es, por ejemplo, la razón por la cual quien desea adoptar requiere el consentimiento de su cónyuge, no separado legalmente. Allí se establece en el código, en el artículo 411 de la LONA. El segundo principio es la presunción de capacidad. La ley presume que el mayor de edad es plenamente capaz, pero conviene hacer algunas observaciones al respecto. Primero, en materia de capacidad jurídica o de goce, esa presunción no es privativa de los mayores de edad, puesto que la capacidad jurídica o de goce es la regla, tanto para mayores como para menores de edad. Segundo, en materia de capacidad delictual, el principio enunciado no guarda relación directa con la división de las personas en mayores o en menores de edad. Las reglas básicas respecto mayores incapaces son aquellos, una vez cumplida la mayoría de edad, no tienen la capacidad negocial plena, uniforme o general para realizar actos en su vida civil. Las incapacidades podemos nombrarlas que se componen de dos clases. La primera es la incapacidad de protección de los mayores de edad. Primero, cuando accidentalmente un mayor de edad no se encuentra en uso de sus facultades mentales, el remedio consiste en impugnar el negocio realizado, invocando la falta de consentimiento. Segundo, cuando en forma habitual la persona se encuentra en una situación que no justifique que se le reconozca capacidad negocial plena, general y uniforme, en este caso la ley prevé que constatará la situación y se incapacite al menor de edad. Es una medida mayor o menor según el caso y se le somete a un régimen de incapacidades e incluso a la potestad de otra persona si fuese necesario. Tercero, en los casos Interdicción. Constituye el estado de una persona a quien se le ha declarado incapaz de los actos de la vida civil por adolecer o por carencia de un defecto intelectual grave o por virtud de una condena penal, privándole del manejo y administración de sus bienes. Según nuestro Código Civil venezolano, al entredicho nombre que se le da a la persona sometida a la interdicción, queda sometido a una incapacidad negocial plena, general y uniforme, privándosele de la administración y manejo de sus bienes, esto aunque tenga intervalos de lucidez. Entre las clases de interdicción existe la judicial y la legal. La judicial es la resultante de un defecto intelectual habitual grave. Su nombre deriva de que es necesaria la intervención del juez para pronunciarla. Determina a una incapacidad de protección. La legal resulta de una condena a presidio. Su nombre deriva de que es impuesta la condena sin necesidad de que ningún otro requisito sea presentado. El reo queda entredicho en virtud de la ley, determinando así una incapacidad de defensa social. ¿Quiénes pueden ser sometidos a interdicción? Según el artículo 393, los mayores de edad y los menores emancipados que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos lúcidos. Asimismo, el artículo 394 del Código Civil nos comenta que el menor no emancipado puede ser sometido a interdicción en el último año de su menoría de edad. Inhabilitación. Consiste en una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción o en razón de la prodigalidad. La inhabilitación puede ser judicial o legal. La judicial es decretada o declarada por el juez y la legal es la que afecta a personas determinadas por la ley sin que sea necesario un pronunciamiento judicial alguno. Ambas son medidas de protección. Las inhabilitaciones resultantes de condenas penales, inhabilitación política o inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión, industria o cargo no implica la inhabilitación civil, judicial ni legal. Promoción y revocación de la interdicción y la inhabilitación.
Para la promoción, el artículo 395 del Código Civil venezolano nos comenta que solamente debe ser promovida por el cónyuge, cualquier pariente del incapaz. La ley no fija límites del grado de parentesco. El síndico procurador municipal lo que se justifica por el interés colectivo que exista en la materia. Cualquier persona que tenga interés, como por ejemplo un socio, el juez puede proceder de oficio. Eso es interdicción judicial. No se puede declarar la interdicción sin haberse interrogado a la persona a la cual se sospecha carecer de un defecto intelectual grave y oído a 4 de sus parientes inmediatos o en su defecto amigos de la familia, tal cual lo establece el artículo 396 de la mencionada ley. Para la revocación de la interdicción o la inhabilitación, los artículos 404 y 407 del Código Civil venezolano nos comentan que solamente podrá ser revocada por el tutor, el rehabilitado, sus herederos o causavientes. Puede ser solicitada solamente por aquellas personas que la promovieron en juicio o por el entredicho si se demuestra que la cesación del motivo dio lugar a ella. La muerte es la interrupción de la vida de cualquier ser vivo. Es un acontecimiento irreversible. Se considera muerte a una persona cuando ya no registra actividad cardíaca. Con la muerte se extingue la personalidad del individuo, según el artículo 94 de nuestro Código Civil. El medio legal para probar la muerte es el acta de defunción inscrita en el registro civil. A través de 2 sistemas, según la legislación, podemos determinar las muertes. El sistema de conmoriencia. Según la legislación, la muerte al mismo tiempo de 2 o más personas llamadas a sucederse entre sí se resuelve bajo este sistema. A falta de prueba de todas las personas que murieron al mismo tiempo, un mismo acontecimiento. Esto se encuentra en nuestro artículo 95 y 33 del Código Civil. La forma de sucederse cuando 2 familiares mueren al mismo tiempo. Encontramos el sistema de premoriencia, el cual tiene su origen en el derecho romano, que se basaba en un criterio de capacidad física para determinar que el que sobrevive es el más fuerte de acuerdo al sexo y a la edad, es decir, un orden de las muertes. Dicho sistema se critica porque determina la muerte de forma muy arbitraria. Muerte también nos conseguimos con la rescisión de la sentencia de declaración de muerte presuntiva. La sentencia de declaración de muerte presunta crea apenas una presunción relativa o legal, que admite prueba en contrario. Varios eventos pueden destruir la presunción de la muerte. ¿Cuáles serían? El primero, la reaparición del desaparecido. El segundo, la confirmación de la muerte real. Y un tercero, el desaparecido no murió cuando lo supuso la sentencia, sino en época muy posterior o en un tiempo muy posterior.